Mi abuelo construyó esta pequeña cabaña de madera hace años, ubicada justo al lado de un lago tranquilo. Casi ningún turista venía por aquí. No era lujosa, pero tenía todo lo necesario: una cocina pequeña, 2 dormitorios y una terraza que daba al agua. Durante los primeros días, solo nadamos, asamos algo de pescado y nos sentamos a beber cerveza barata. No había ni señal de celular por allí, y eso honestamente lo hacía mejor. Jugamos cartas, leímos libros y simplemente disfrutamos del tipo de silencio que nunca tienes en la ciudad. La cabaña estaba cerca de la línea de árboles. Por las mañanas podías oír a los pájaros piando y las hojas susurrando cuando soplaba la brisa. Había estado allí suficientes veces creciendo que esos sonidos se sentían normales, incluso reconfortantes. Los primeros 3 días fueron claros y cálidos. Incluso construimos un pequeño fogón junto al lago y nos quedamos despiertos hasta tarde hablando tonterías. Todo se sentía simple, sin drama, sin estrés. Solo 3 chicos tratando de escapar del ruido por una semana. En el cuarto día, las cosas empezaron a cambiar. El aire se sentía más pesado toda la tarde, como si estuviera reteniendo algo. Al atardecer, el viento se levantó fuerte y el cielo se oscureció rápido. Nubes rodaron sobre el lago como humo espeso. En media hora, la lluvia caía con fuerza tan ruidosa que ahogaba nuestras voces. Nos movimos adentro, cerramos las ventanas y nos reunimos alrededor de la pequeña mesa en la sala principal. Alan sacó algunos juegos de mesa viejos del armario y tratamos de ignorar el ruido afuera. Los relámpagos empezaron a destellar cada pocos minutos. Cada uno iluminaba la habitación por un segundo, como si alguien encendiera un interruptor gigante. La electricidad empezó a cortarse y encenderse. La primera vez solo nos reímos, pero cuando siguió pasando, sacamos las velas. Había unas gruesas en el cajón junto al fregadero, y encendimos 3, colocándolas alrededor de la habitación. La luz de las velas daba todo un brillo naranja parpadeante. El viento aún aullaba a través de los árboles afuera y de vez en cuando algo golpeaba el techo. Nos dijimos que eran solo ramas o piñas. Luego vino un relámpago que golpeó muy cerca. Toda la habitación se volvió blanca por un segundo. Me giré hacia la ventana instintivamente y fue cuando lo vi apenas a través del borrón de la lluvia y el destello rápido de luz. Una figura de pie cerca del gran roble junto al camino que llevaba al lago. Me congelé por un segundo pensando que quizás era solo un truco de la luz o una forma hecha por las ramas. Pero el siguiente destello vino solo 10 segundos después, y esta vez estaba seguro, había alguien de pie allí, sin moverse, solo enfrentando la cabaña. Llevaba un impermeable poncho con la capucha puesta. No podía distinguir la cara. Estaba demasiado lejos para ver claramente, quizás 15 o 20 pies del borde de los árboles. Solo de pie quieto, observando, no caminando, no mirando alrededor. Solo quieto. Susurré para que Alan y Nate vinieran. Dejaron de discutir sobre el juego y se acercaron a la ventana. Señalé el árbol y dije, hay alguien allá afuera. Pero para cuando el siguiente relámpago golpeó, la figura se había ido. Alan entrecerró los ojos en la oscuridad y dijo, probablemente solo un excursionista atrapado en la tormenta. Tal vez busque refugio. Nate no dijo nada. Aún estaba mirando por la ventana, respirando un poco más pesado de lo normal. No me sentía bien con eso. La gente no solo aparece por aquí. El camino era áspero y ni siquiera Google Maps marcaba bien esta área. Tenías que saber realmente a dónde ibas para encontrar este lugar. No habíamos visto otra alma en 4 días, ni siquiera un bote en el lago. Y si era solo alguien pasando, ¿por qué demonios estaba de pie quieto así? Sin agitar o llamar por ayuda, revisé la puerta principal, aún cerrada, cortinas corridas a la mitad. Nos sentamos de nuevo, pero el juego no continuó. Alan intentó hacer una broma, algo sobre historias de fogata y asesinos seriales, pero cayó plana. Nadie se rió. Luego vino otro destello. Mis ojos volvieron a la ventana sin pensar. Nada allí, solo lluvia. Seguí mirando de todos modos, esperando no ver nada de nuevo, esperando que realmente no fuera nada. Pero en el fondo, sabía que ya no estábamos solos. Agarré la linterna y salí a la terraza. La lluvia me golpeó la cara fuerte y el haz de luz tembló un poco en mi mano. Grité lo suficientemente fuerte para ser oído sobre la tormenta. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? No hubo respuesta, solo la lluvia golpeando el techo y salpicando la terraza. Luego de los arbustos a la izquierda, oí un susurro rápido como si alguien se agachara. Apunté la linterna hacia el sonido, pero no había nada, solo hojas mojadas y sombras en movimiento. Por un segundo, todo se quedó quieto de nuevo, el tipo de silencio que te hace contener la respiración sin darte cuenta. Entonces Nate gritó desde adentro. Vi una luz allí, más profundo en los árboles. Retrocedí hacia la puerta y todos miramos al bosque. Otro relámpago iluminó todo. A unos 30 pies adentro, lo capté también, algo reflejando luz. Podría haber sido metal, quizás de otra linterna, o solo agua rebotando en algo brillante, pero se movía. ¿Por qué no responde?, dijo Alan. Su voz no era alta, más como un susurro que no pretendía decir en voz alta. Negué con la cabeza. No había lógica en esto.
Si era alguien perdido, querría ayuda, estaría gritando, pero esta persona se quedaba quieta, observando, moviéndose solo cuando no mirábamos. Intentamos llamar de nuevo, pero aún sin respuesta. Finalmente, cerramos la puerta y la aseguramos. Revisamos cada ventana y puerta, corridas las cortinas y deslizando sillas bajo las manijas donde podíamos. Los teléfonos eran inútiles, sin barras, y ni siquiera las llamadas de emergencia pasaban. La tormenta había sacado todo. No podíamos ni revisar el clima. Nos quedamos en la sala de estar, luces atenguadas, esperando. Los relámpagos seguían viniendo, a veces tan brillantes que iluminaban toda la cabaña por un segundo. Cada vez miraba hacia las ventanas, temiendo ver esa figura de nuevo, pero no lo hice. No intentamos dormir, solo esperamos, escuchamos, vigilamos. En algún punto de la noche, Alan armó una pequeña trampa en la puerta trasera. Ató unas botellas de cerveza vacías a un cordel y lo estiró a través de la puerta por si alguien intentaba entrar. Tintineaba cada vez que el viento soplaba demasiado fuerte, pero nadie la tocó. Nos sentamos cerca de la chimenea, aunque estuviera apagada. Nadie quería ir a los dormitorios. Seguía oyendo sonidos, ramas rompiéndose, algo golpeando la pared, quizás un animal rozando, pero nada era claro. Todos estábamos nerviosos, saltando con cada nuevo ruido. No sé si dormimos en absoluto. El tiempo pasaba tan lento. Pensé que aún era de noche, incluso cuando ya era mañana. Cuando la luz del día finalmente se filtró a través de los árboles, la lluvia se ralentizó una llovizna. Todo afuera se veía gris y pesado. Agarramos nuestras chaquetas y abrimos la puerta con cuidado. El suelo estaba empapado, charcos por todos lados. El bosque ya no se veía pacífico, solo frío y goteando. Caminamos alrededor de la cabaña, ojos escaneando la línea de árboles, buscando cualquier cosa. Cerca de la parte trasera, Alan lo vio primero. Huellas profundas en el barro, mucho más grandes que las nuestras. Iban en varias direcciones como si alguien hubiera paseado de ida y vuelta o rodeado la cabaña. Algunas huellas llevaban hacia los árboles, luego volvían al lago. Cerca de uno de los troncos junto al fogón, encontramos un pedazo rasgado de tela oscura empapado y pegado a la corteza. Parecía venir de un abrigo o chaqueta, mismo color oscuro que habíamos visto en la tormenta. Estuvo aquí todo el tiempo, murmuró Nate. Su voz sonaba distante, como si no estuviera listo para creerlo él mismo. No perdimos tiempo. Usamos uno de los teléfonos para llamar a la estación de guardabosques local. Esta vez, la llamada pasó. Tomó cerca de una hora para que 2 oficiales llegaran. Fueron educados, profesionales, nos pidieron mostrarles las huellas y la tela. Uno de ellos se arrodilló junto a las pisadas y dijo que coincidían con botas de senderismo comunes. Nada ilegal en eso. El otro oficial miró alrededor, dijo, no es inusual que la gente se acerque a las cabañas durante tormentas. Tal vez alguien estaba desorientado. Tal vez alguien acampó cerca. Les dijimos que la persona no pidió ayuda, no respondió y claramente intentó evitar ser vista. Asintieron, pero no dijeron mucho. Dijeron que registrarían la visita y revisarían senderos cercanos, pero no prometieron nada más. Sin un crimen o reporte de persona desaparecida, no había mucho que pudieran hacer. Eso no nos hizo sentir mejor. Volvimos adentro y miramos alrededor. El lugar se sentía más pequeño ahora, como si no pudiera protegernos si algo realmente pasara. Nadie lo dijo en voz alta, pero habíamos terminado. Empacamos en silencio, tiramos todo en las bolsas, cerramos todas las ventanas y aseguramos las puertas detrás de nosotros. Nate revisó la parte trasera 2 veces, aunque la alarma de botellas de Alan había quedado intacta toda la noche. Al conducir de salida, el camino estaba resbaladizo y lleno de charcos. Árboles a ambos lados se inclinaban como un túnel. Ninguno hablamos mucho. Seguía pensando en esas pisadas, esa tela rasgada. ¿Por qué alguien se pararía en la lluvia por horas y no diría una palabra? Alan dijo, tal vez la próxima vez deberíamos traer más gente. Hacer un grupo más grande, más seguro. Asentí, pero sabía que probablemente no volvería. No de la misma manera, de todos modos. Ese lugar ya no se sentía seguro. Cualquier paz que hubiera sentido allí antes, se había ido. Nate, quien usualmente es el más ruidoso, el que bromea, incluso cuando las cosas se ponen tensas, solo miró por la ventana todo el viaje de regreso. No hizo un sonido. Dejamos ese lugar atrás. Árboles mojados, aire frío y el silencio de algo observándonos esa noche. Trabajo en el turno nocturno en un pequeño restaurante abierto las 24 horas no lejos de donde voy a clases por las tardes. No es nada lujoso, solo uno de esos lugares donde el café sabe quemado después de la medianoche y las luces zumban un poco demasiado fuerte. La mayoría de la gente que entra son camioneros, trabajadores de almacenes del otro lado de la calle o el ocasional viajero buscando algo caliente y rápido.